Bueno, José, bienvenido. Primero que todo, gracias por estar acá. Te estás integrando a una serie de charlas donde estamos tratando de reflexionar, compartir, pensar qué significa el género desde la práctica institucional cotidiana. Esto es una actividad en el marco de un fortalecimiento que se está haciendo al INISA, que es el instituto justamente que tiene Uruguay para ocuparse de los adolescentes en conflicto con la ley penal, que están privados de su libertad. Y un poco la idea es armar una caja de herramientas para poder trabajar y transversalizar género en la organización. Pensamos que es muy importante en este sentido no solo trabajar en la sede central, sino en los descentralizados, en los lugares donde están los pibes y las pibas. Sobre casi 300 jóvenes, gurises o gurisas como le dicen ellos, hay solo 5 mujeres. Entonces hay un tema que tiene que ver también con esta disparidad. Y en este marco entendemos que estas herramientas tienen que poder no solo sistematizarse lo que hay dando vueltas, digo, en términos de cómo trabajar género, sino también construir las propias, ¿no? desde ellos y ellas. Y en este pasaje, entre lo que anda dando vueltas, entre la teoría, entre las técnicas, nos pareció importante escuchar a compañeros y compañeras que tienen el mismo desafío, como decíamos hoy con Gladys, de este lado del charco. Entonces, en este sentido, hemos trabajado algunas entrevistas que nos dan algunas citas textuales que quisiéramos compartir con vos. ¿Por qué te invitamos? ¿Por qué vos? Por tu trayectoria, porque reconocemos fuertemente todo el trabajo que has hecho en casi 30 años. Estás más cerca de los 30 que de los 20, así que es un montón de tiempo. En instituciones que no solo han sido de las que están instituidas y que de alguna manera, si bien una organización siempre está dinámica, pero que están más tradicionales, y también en organizaciones, en instituciones dentro del sistema que han sido instituyentes en términos de las prácticas, ¿no? Entonces, toda esta trayectoria que has tenido como parte del equipo de educadores, como parte de los equipos de conducción, como parte de equipos de distintas características, entendemos que puede ser un aporte muy interesante a esta mediación de la cual te hablaba. Entonces, me gustaría, para arrancar la charla, nos acompaña Gladys también, con la idea de dar una continuidad y de aprovechar algunas sinergias de la vida de ustedes en términos de que han compartido experiencias. Me gustaría traerte dos citas, ¿no? Primero, esto de visibilizar a los adolescentes papás, a los adolescentes que están privados de su libertad, pero que son padres, y cómo trabajar con ellos, ¿no? Desde cuestiones básicas con cómo se enteraron, si ese niño o niña fue buscado o no, cómo es la relación con esos niños, con la pareja. Acá hay asistentes y personal técnico preguntándose acerca de cómo visibilizar algo que en las mujeres rápidamente se visibiliza, porque a veces vienen con sus niños o niñas, pero en el caso del varón es como que queda en el afuera y hay que visibilizarlo para que aparezca. Y la segunda cuestión, también vinculado a esta dinámica entre el afuera y el adentro, cómo incluir al varón papá que no aparece, ¿no? Que ellas dicen es el otro 50%, y dicen, por ejemplo, ponemos el teléfono en altavoz, intentamos hablar con ambos, tratamos que no sea la cara visible la mamá, sino que ambos asuman.
la mamá es la que viene, la que carga con los hermanitos, el hombre pone la excusa que trabaja, que está enojado, que la madre lo conoce mejor, que no le gusta verlo encerrado, ¿no? Entonces digo, bueno, trayendo esta cuestión, ¿qué te repercute, qué cosas te genera? Y a partir de eso vamos charlando, si te parece. Dale. Bueno, gracias por la presentación ahí. Por ahí me viene a aclarar que, digo, en estos casi 30 años de trabajo en el organismo de niñez de la provincia, donde nos hemos cruzado con Gladys en distintos momentos también, hace 10 concretamente casi que trabajo en el área penal, lo que se llama el área penal, digamos, la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil. Y dentro de esa subsecretaría, concretamente, en lo que se llama la Dirección de Medidas Alternativas, centros de referencia, donde trabajamos con jóvenes que no están privados de libertad, digamos. Digo esto porque también me parece importante lo que me resuena, sobre todo de estas citas que vos hacés, tiene que ver con este otro ámbito de escucha, que es institucional, digamos. Nosotros trabajamos como una institución del organismo y en el encuadre institucional, pero no con el joven alojado, digo, y me parece que eso también genera como una diferencia sustancial, además en los actores que aparecen hablando muchas veces por estos o estas jóvenes. En relación a las citas que decías, tenemos muchos jóvenes padres. Hablo en general en masculino porque también a nosotros nos pasa que la mayoría de las personas que atendemos en el centro de referencia son varones. En general, el porcentaje, yo no tengo datos de ahora, pero está entre un 5 y un 8%. Digo, nosotros, el centro de referencia tiene un promedio de 100, hacemos un recorte mensual en general de 100 personas que atendemos y nunca pasa de 5, 6, 7 chicas de las que hay. Y casualmente, ahora que lo pienso, se da más que los que vienen varones, papás, ¿no? Hemos trabajado también con chicas madres y algo me parece interesante también para pensar después es la calidad del delito que tienen imputado, donde muchas veces creo que la cuestión de género atraviesa, pero es otra cuestión más, en todo caso, de la justicia, que no me parece menor, me parece muy importante, pero digo, cómo la justicia se mueve con parámetros patriarcales a la hora de imponer penas a los adolescentes o a los jóvenes también. Lo que nosotros encontramos muchas veces es, y estoy tal vez en un momento un poco optimista, pero creo que hay un lugar nuevo, diferente, donde los pibes pueden asumir la paternidad más fácilmente, me parece. Los que son padres, digo, ¿no? Y pensaba también en relación a esa cita que vos enunciabas, que hay muchas situaciones que venimos atendiendo últimamente y que venimos atendiendo con mucha más con muchas más posibilidades desde que la interrupción voluntaria del embarazo es legal en nuestro país, donde muchos chicos llegan con esta situación de chicos o chicas con su pareja que no quieren ser papás y se articulan los mecanismos para poder interrumpir ese embarazo. La verdad es que, digo, soy optimista porque me parece que hay participación, a diferencia de otro momento donde los pibes se borraban, digamos, de la situación de paternidad. Hay otro involucramiento. Digo, soy optimista en eso, en una apertura de los jóvenes incluso comprometiéndose en la crianza de sus niños generalmente pequeños. Nosotros trabajamos con adolescentes o jóvenes de entre 16 y 21 años. Básicamente es el recorte. A veces
esos límites se exceden, pero en general trabajamos con jóvenes de esa edad y a mí me parece que hay como mayor apertura a esto, a pensar una paternidad compartida, a encontrar unas nuevas formas de paternar y de maternar y de compartir el cuidado de los niños. Con dificultades, con muchas dificultades, con contradicciones también, digo, pero... ¿Por ejemplo? Bueno, dificultades muchas veces es que... hoy yo hablaba de las... A nosotros nos llegan los casos, las situaciones, los oficios que nos dan intervención en determinada situación penal, en el cumplimiento de una medida alternativa, con una serie de pautas dictadas y nominadas por los juzgados para que los jóvenes cumplan. Son bastante diferentes cuando el joven es varón a cuando es una chica, digamos. Digo, el varón se le impone conseguir un trabajo, a las chicas en general no, digamos. Y bueno, estas son algunas de las limitantes, porque en general en los territorios, en las barriadas populares, que es de donde proviene la mayoría de los pibes o las pibas que nosotros atendemos, la verdad es que consiguen tal vez más fácilmente trabajo las mujeres a veces, y los pibes no tienen... Hoy en día, me parece a mí, o desde la casuística que nosotros atendemos, demasiadas dificultades en organizar eso y quedarse al cuidado. Otra de las dificultades es la mirada de otras generaciones adultas, donde esto no lo ven tan natural, digamos. Y muchas veces de la propia institución en la que nosotros trabajamos, las instituciones que atraviesan los pibes, porque de última nosotros trabajamos en un programa o una institución donde pasó por varias el chico o la chica antes de llegar. Y me parece que esto también hace un poco al sistema de cómo se los lee, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ven? Vos decías, no lo ven de la misma manera los adultos, ¿cómo lo ven? Yo creo que hay un peso sobre el varón a que tiene que responsabilizarse en un sentido proveedor todavía y no en lo que espontáneamente le sale a los pibes, que tiene que ver más con la ternura, con el compartir, con el cuidado. En general estamos hablando de pibes que tienden a formar familia muy prematuramente, si se quiere, siendo adolescentes, y que eso lo hacen movidos seguramente por algunas dificultades o trayectorias o marcas familiares. Tal vez Gladys pueda hablar y aportar mucho más en eso. Pero que lo cierto es que a la hora de conformar esa nueva familia es la que lo contiene amorosamente y se genera ahí un intercambio amoroso. Digo, nosotros lo vemos muy pocos espacios grupales, nosotros proponemos en general, porque hay una tendencia, una historia a donde el abordaje del acompañamiento a la medida alternativa en territorio es un abordaje singular, pero hemos tenido algunas experiencias grupales donde los pibes hablan mucho de esto, digamos, ¿no? Lo importante que es esa familia, a veces no es familia con hijos, digo, a veces es otra cosa, pero digo, un poco para no irnos de la cita, cuando es estos jóvenes que están paternando, digo, creo que es sinceramente desde el vínculo amoroso, no desde la... Desde la responsabilización más. Claro, sí, la vez que me ayudás a pensar, está bueno lo que decís y está bueno traer la experiencia de lo que le pasan a los pibes hoy, niños, más jóvenes, digamos, ¿no? Porque cuando hablábamos en la parte anterior con Mercedes de que le pasaban a los adultos en los roles de por qué la mujer tiene cosas más tiernas, porque, ¿no? Yo en algún momento de la entrevista pensaba que habría que plantearse qué le pasa a los hombres con la ternura, digamos, qué le pasa que no pueden conectarse de otra forma con los hijos como lo hacen las madres, pareciera, ¿no? Ahora, digo esto al imaginario social, no digo que así sea para todos, ¿sí? Pero mirando así. Y con esto que vos traes, José, es cierto lo que decís, y a mí y nos ha pasado, que hay veces los varones tienen, diría, como hasta otra conexión con el hijo que la pareja, ¿no? Como que sí, quiero tener, ¿no? Una cosa así.
Y dicen algo muy interesante con esta cosa de la ausencia, presencia del padre, ¿viste? Que siempre de que está el padre, que no está el padre, que dice, yo no quiero que, como quieren tener como otra versión, ellos como padres, que sea distinto a su propio padre. Claro. Sí, y ahí se posicionan distinto. Y también es cierto lo que decís, y la verdad que no lo había pensado, pero tenés razón, como esta cosa, como los oficios, el pibe tiene que ir a trabajar, digamos, ¿no? Cuando si se queda cuidando a su hijo y la mujer trabaja, ¿cuál sería el problema? Si es lo que hemos venido hablando. Le falta la transversalización. Claro, claro. Está bueno. ¿Cómo todavía se...? Pero bueno, es cierto esto que ellos vienen con otra lógica, que pueden hacer algo distinto con lo que vienen de su historia. Sí. Tal cual. Y trayendo un poco lo que mencionaba Gladys y esto y la otra cita que vos decías, a nosotros se nos convirtió en un tema, por lo menos en el trayecto, en el recorrido que yo hice en esto, el laburo en el centro de referencia, la cuestión el acompañar, incluir como parte de nuestro acompañamiento, de nuestro dispositivo de atención, la búsqueda del cuidado parental que estuvo ausente muchas veces, porque esto se dio generalmente, el cuidado parental de estos adolescentes que nos llegaban, ¿no? Como que nos llega mucho adolescente criado por madres solas. Entonces el pibe empieza a preguntarse, esto también lo hemos trabajado con Gladys, empieza a preguntarse por ese padre ausente, y no tan claramente, pero a nosotros nos llevó a tomar posición como institución y en qué hacer con eso, Entonces, la verdad, nos encontramos muchas veces con el equipo de abogados pensando cómo asesorar a la familia para que pueda, a la familia o a este joven o a este jovencito o jovencita, a que pueda reclamar esos cuidados, reclamar por la vía formal, incluso conocer qué derechos tienen estos cuidados parentales que se habían ausentado y que evidentemente había otros resortes, en otro momento, hace 15 años atrás, en cómo se posicionaban incluso en ese mismo sistema familiar, ¿no? El varón y la mujer. Por eso yo hoy decía soy optimista, ¿no? Porque me parece que algo de eso se está modificando. Ni hablar que falta un montón, que hay un montón de violencias que atraviesan, pero creo que en esta dimensión singular de, como si fuera, no sé, no existe por ahí, si se me permite el romanticismo del término, pero de pureza que traen los pibes o las pibas, es más sencillo para las instituciones, para los sistemas, de atención, y eso es más complejo y estamos, creo, más marcados y más asignados por lo... Sí, y otra cosa que se me ocurre ahora decir en la primera parte, cuando hablábamos, viste que ¿qué hacemos con lo que dicen los pibes, digamos? Si nosotros, y también tomando lo que dice Mercedes, si nosotros pensamos que los pibes que, sobre todo ahí en Uruguay, que ya están cumpliendo condena y demás, es como que tienen la vida asignada por eso, y sí va a ser complicado. Ahora, si se puede hacer una lectura de qué lo llevó al pibe a transgredir la ley, digamos, uno puede hacer una nueva versión. En este caso, en el centro de referencia, que los pibes no están privados de la libertad, pero que sí hubo algo que hizo que intervinieran las justicias y que nosotros nos acercáramos al caso. Bueno, yo muchas veces pensé, tuvo que cometer un robo para que algo del orden de la ley pudiese él venir a reclamar, y eso nos permitió ordenar otras cosas, ¿sí? Esto, y hablando de regulaciones, digamos, de como, bueno, a ver, acá hay algo que como se soltó del lazo, ¿no? Bueno, reordenemos. Hoy veíamos, en función de esto que dice Gladys, qué difícil es como lograr una articulación, una sinergia, una orientación institucional
que cosa la mirada de los equipos técnicos con la mirada de los educadores y educadoras, con la mirada de quienes conducen, ¿no? Entonces, si vos tuvieras que pensar esto en clave de los desafíos de género, ¿qué podrías decir o por dónde lo pensás? ¿Cómo coser estas distintas formas de mirar o de intervenir? Sí, la verdad yo pensaba, mira, cuando me convocaste, me contactaste para esto, nuestro organismo tiene un área de género, por ejemplo, desde hace un poco más de 2 años, con esta nueva gestión. Hasta donde sé, por primera vez hay un área de género. Y obviamente lo celebramos porque creo que todavía este área de género está dispuesto solamente no, hasta donde sé, pero a atender cuestiones de las trabajadoras del organismo, a poder intervenir en todo caso en situaciones de violencia que puedan padecer muchas de las trabajadoras de parte de los trabajadores varones o como sea, digamos, que esto atraviesa. Yo creo que el desafío es poder pensar un poco más allá, poder pensar... a ver, había algo que decía Gladys recién, creo que mencionaban las chicas en otra parte de la entrevista, algo así como que importa la función, ¿no? No la finalidad, claro, no que sea claro. mejor, sino la función que genera. No el género, sino la función. Claro, porque a mí me parece que tenemos que lograr instituciones donde la mirada de género, me parece que esto... Yo creo que hoy en día, por lo menos digo, yo insisto, no trabajo en el sistema penal de encierro, donde, por lo que dicen compañeros y compañeras que lo atraviesan, es un poco más duro. Digo, yo creo que algunas cosas están cambiando, que esas cosas que están cambiando no llegan a plasmarse en propuestas institucionales y a garantizarse, digamos, la continuidad. Me parece que lo que falta es estos otros atravesamientos, estas otras lecturas donde se ponderen algunas características femeninas, si se quiere, del abordaje, que tengan que ver con la posibilidad de escucha, con la posibilidad de ternura, no del disciplinamiento en estas cuestiones penales, o por lo menos no primeramente, digo, ¿no? Poder pensar. Me parece que eso está apareciendo con muchas dificultades. Yo creo que la institución con más dificultades para poder afrontar esto es el Poder Judicial. Y la verdad, incluso lo hemos debatido con el equipo de defensores, que es por ahí con quienes nosotros tenemos más acercamientos. Yo, por mi lugar de residencia, es el Departamento Judicial de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, con el que mayormente tenemos intercambio, pero también con otros departamentos judiciales. Y la verdad es que todavía los fallos de la justicia siguen teniendo un sesgo patriarcal muy importante. Y cuando digo patriarcal, me refiero básicamente, por lo menos desde la casuística nuestra, a que la condena a las chicas es... los casos son mucho menores, pero cuando se las condena casi con todo el peso de la ley. Y además desconociendo contextos donde los feminismos han avanzado y donde la justicia parece desconocerlo, digo. Nosotros, bueno, no sé si hablar de casos puntuales, pero hemos tenido una situación muy compleja en relación a eso. Digo, han intervenido varios organismos, pero una joven, una adolescente que fue presa y quedó con una causa penal por la provocación de un aborto espontáneo, la muerte de su hijo, en situaciones no muy claras, donde todo terminó cerrándose por la irregularidad del procedimiento, pero la justicia condenó, digamos, con un
me parece con un fallo que no... Sí, y ahí es... sí, yo inicialmente, digo, por lo menos tomó una posición... Totalmente, y yo también me acordé enseguida de ese caso ahora y cuando hablamos la primera vez, en la primera parte de la entrevista, y cuando decía Lo trabajaste vos también, sí, qué importante es que los equipos, los que trabajamos, tengamos algo más que decir y que no todo sea, ¿viste?, lo que el Poder Judicial dictamina, digamos, ¿no? Ahora, así como hay un desconocimiento o una falta de o un poco conocimiento o una resistencia a adentrarse a este tipo de temáticas, digamos, en las instituciones, también esto pasa en el Poder Judicial, en todos los lugares, y en las escuelas también, digamos, en todos los lugares. Por eso es responsable, para mí es muy importante que las personas que trabajamos sobre esto podamos decir algo. Decir algo no es simplemente en términos de charla, decir algo de escrito, fundamentado y esto, bueno, esto pasa por esto. Me acuerdo que en ese momento tuvimos una audiencia con el defensor, explicamos cuáles, al menos nos parecía a nosotros que eran las cuestiones que estaban operando ahí desde la subjetividad de esta niña, porque era una niña, bueno, cuestiones del contexto y demás, y bueno, y algunas cosas, bueno, en ese momento, porque la piba no podía hacer nada, estaba privada de su libertad en la casa, pero era una nena, qué sé yo, tenía 16 años, era chiquita, 14, ¿cuándo tenía? 16 años, con muchas dificultades, y ni ir a la escuela, ni atenderse, nada, porque estaba presa, cuando en realidad tenía vulnerados todos sus derechos. Entonces, bueno, hicimos la intervención, explicamos las cuestiones y se pudo mover, o sea, se cambió la medida al menos, y después se terminó, ¿no? Por eso digo, es muy importante, digamos, como nosotros también, no tenerle miedo al que con fundamento y con seguimiento, porque la verdad se trabajó mucho y articulamos con otros lugares, se puede decir algo distinto. Muy importante eso. Bien. José, pensaba recién cuando te escuchaba y la escuchaba Gladys, esto que vos decías del sistema patriarcal del Poder Judicial, ¿no? Digo, si bien estamos en países distintos, hay muchísimas más coincidencias de lo que pensamos, y sobre todo porque, bueno, cuando empezás a bucear en el tema te das cuenta que estamos de alguna manera formateados de maneras muy parecidas, ¿no? Entonces vos empezaste a dijiste algo en relación a cómo son diferentes las penas en un caso o en otro. ¿En qué cuestiones vos ves que se reproduce institucionalmente desde el Poder Judicial, desde las instituciones, este sistema patriarcal en lo que es la atención a los jóvenes? Digo, no importa si están adentro o si están en medidas privadas de libertad, porque son parte del sistema, ¿no? Pero ¿en qué cosas vos lo ves, esta reproducción? Sí, a mí me parece que básicamente en lo que se espera, digamos, en lo que se espera de ese chico o de esa chica, digamos. Y me parece que eso tiene además un agravante cuando estamos hablando de sujetos de información, digo, estamos hablando de un foro especializado y que justamente está especializado porque estamos trabajando de personas en formación, digo, entonces que deberíamos contemplar mucho más estas marcaciones sutiles que se imprimen muchas veces desde estas cosas, ¿no? Se nota claramente con la mirada, porque para los jóvenes o las jóvenes que nosotros recibimos tiene una importancia lo que el juez espera, digamos, en torno a la pena o a la medida que debe cumplir. Porque además nunca es la medida pura, a diferencia de, creo hasta donde sé, con el fuero de adultos. Digo, a los pibes siempre se les pide un poco más, a los pibes y las pibas, ¿no? Es cumplir con esta medida, un arresto domiciliario, una suspensión de juicio a prueba por un tiempo determinado, pero además pórtate bien y no consumas bebidas alcohólicas y hacele caso a tu papá, anda a la escuela, digo, ¿no? Esto, en esas marcaciones, me parece que hay diferencia en lo que espera, por lo menos digo, en la mayoría de los jueces del fuero penal de La Plata son varones. Paradójicamente igual, algunas sentencias más duras estuvieron marcadas, duras incluso en cuestiones en términos de género, estuvieron dadas por la única jueza mujer que hay en el fuero. Sí.
Te autocensuraste. Sí, tal cual. Tal cual. Pensé en las peleas con la doctora. No es necesario. Perdón. Bien. No, pero me parece que en estas cuestiones, digo, que son muy importantes para los pibes, porque en definitiva es cómo están mirados, ¿no? Cómo son mirados y qué se espera de ellos o de ellas, es donde más aparece o donde más se trata de desandar. Creo que esto después de desandar, digo por nosotros, cuando empezamos a intervenir, cuando empezamos a ver expectativas reales de esos casos, de qué sé yo, qué es lo que de cada uno de esos sujetos, de esos pibes o pibas esperan o por dónde quieren desarrollarse, si es que quieren hacer algo. Y es interesante también ver que la vinculación con el delito que hayan tenido, muchas veces también están ligadas a algo que hacía mención Gladys, me parece a mí un poco, que es esto de la historia y de la historia de las historias familiares, las marcas familiares y cómo ahí fueron jugando roles los actores, los distintos actores. Pero bueno, creo que era Bien. José, escuchándote, aparece un nosotros, ¿no? Digo, entonces la pregunta sería, ¿cómo pensás que están los adultos de la institución para hacerle frente a este momento epocal donde la cuestión de género, bueno, pareciera ser que es una perspectiva que hay que incorporar, ¿no? Bien. Sí, creo que es un territorio en disputa, digamos, ¿no? O sea, que hay tensiones en relación al tema. Enhorabuena que aparecen. Pienso que cada vez hay menos, no sé, me acordé de... atendemos en este momento una de las personas que atendemos en el dispositivo está planteándose su identidad de género y creo que esto en otros momentos hubiera sido malamente abordado. Hoy todavía tenemos dificultades en ponernos de acuerdo en cómo se aborda, pero hay mucho más lugar, digo, a disentir, digamos, a la diversidad de opiniones, y creo que es más posible pensar en un paradigma de derecho, digamos, ¿no? ¿Y qué se pone en juego en términos de saberes? Digo, cuando vos hablas de disputas, de cómo hacer, cómo intervenir, ¿qué es lo que aparece? ¿Qué es lo que prima? Digo, imaginando una escena de el equipo, los operadores, las operadoras, viendo cómo se acompaña, ¿qué aparece ahí? Sí. En un primer... Digo, a simple vista te diría que tal vez sí, digamos, hay una cuestión de saberes para los compañeros, los compañeros o las compañeras que han o transitado la universidad o tienen un bagaje de formación y de información. Tal vez resulte más fácil tener un posicionamiento en relación a este paradigma de derecho, digo, y un poco más abierto, pero no necesariamente también. Me parece que se juega mucho de la experiencia, de la experiencia personal, o de la trayectoria laboral también muchas veces, de cada uno de estos trabajadores o trabajadoras que le permite como escuchar desde otros lados, ¿no? O sea, creo que en definitiva es eso. Sobre todo dispositivos como el nuestro, donde le damos importancia al rol de todos, digo, no es solamente el rol del equipo técnico, sino desde que el pibe o la piba es recibido, entonces quién abre la puerta o hasta quién atiende teléfono y escucha. Entonces me parece que hay ahí
lo que juega una sensibilidad que tiene más que ver con las trayectorias personales o laborales o de cada uno, que permite también la información, es súper importante, digo, ¿no? Pero creo que cada vez menos hay prejuicios en relación a escuchar estas cuestiones. Bien. O sea, es que hoy también lo veíamos en otra parte de las entrevistas, que por momentos hay como un desconocimiento del saber que viene de la práctica, ¿no? Digo, como que todos y todas tenemos el cassette que, bueno, que sabés cuando pasaste por la universidad, bueno, que por supuesto es un tipo de saber, pero que a veces lo que nos pasa es que dista mucho de lo que pasa en la práctica. O sea, los libros que reflexionan acerca de determinadas situaciones nos quedan viejos algunos y otros no, para poder comprender los procesos actuales. Entonces, en esa clave de revalorizar los saberes prácticos, los saberes de la intervención, los saberes de las trayectorias, de la experiencia, en las entrevistas con funcionarios y funcionarias del INISA aparece esto de, bueno, sí, nosotros tratamos de hacer lo que podemos, pero no tenemos herramientas, ¿no? Y vuelve el tema de las herramientas. Entonces, si vos tuvieras que pensar cuáles son las herramientas básicas que necesita un educador, una educadora, alguien de equipo, para transitar este momento en clave de los desafíos de género, ¿qué dirías? Sí, siempre para mí, primero es la escucha. Digo, esto tal vez es con lo que le insisto a mis compañeros y compañeras de trabajo, porque paradójicamente me parece que en un organismo como el nuestro se escucha bastante poco a los pibes y las pibas. Tampoco va a caer muy bien este comentario, pero no, creo que sí, escuchar profundamente, digo, en serio, digo, ¿no? ¿Qué cosas se están atravesando? Y después tener la información de qué es posible modificar, información en relación a qué cosas es posible modificar o cómo responder a esto que escuchamos de los o las jóvenes, para poder intervenir, brindar alguna respuesta un poco más saludable, integral, muchas veces a lo que están atravesando. Esas cuestiones me parecen centrales. Entonces, digo información porque pensaba en lo que contaba antes, ¿no? Concretamente un joven que está transicionando en relación a su identidad de género. Entonces, esto a nosotros nos llevó mucho a pensar, bueno, qué significa, incluso para los compañeros que tienen menos información, bueno, cuál es el marco legal, el marco normativo, qué derechos tiene, qué posibilidades, qué cosas. Y acá sí atraviesa profesiones y educadores y administrativos, distintos roles dentro de la institución. Porque incluso los roles profesionales también a veces tienen que desandar algo de lo aprendido para esto, para poder pensar qué escuchamos, además, qué cosas no tienen que ver directamente con nuestro trabajo. Hay todavía, creo, una tendencia a pensar que nosotros tenemos que responder a todas las cuestiones de los pibes, cuando en realidad en nuestro país, en nuestra provincia por lo menos, hace ya más de 10 años que la normativa, las leyes cambiaron y está claro que no lo tenemos que pensar desde ahí, pero sin embargo, todavía, y vuelvo a hacer hincapié, y esto viene en los oficios judiciales, creen que hay que todo, los pibes son sujetos de derecho, trabajan. Por suerte esto empieza a circular un poco más, pero bueno, creo que esas son para mí las como de herramientas básicas, digamos. Y por ende, esto lleva a otras cuestiones institucionales, que tiene que ver primero con la
transversalidad institucional, la democracia interna de las instituciones fundamentalmente, y la posibilidad la ponderación de los roles menos jerarquizados o menos ponderados dentro de las instituciones muchas veces, que son a veces las que los pibes o las pibas más escuchan o más tiempo comparten, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pensando en que, el tema de la escucha es como lo primero que surge, una cuestión que apareció en las entrevistas y también en la preparación de estas, es esto de qué difícil es abordar un tema específico como la cuestión de género sin abordar qué es intervenir, ¿no? O qué significa el acompañamiento a jóvenes en esta situación. Entonces todo el tiempo vamos como pivoteando, dando vueltas sobre esto y sí, con absoluta claridad sale la importancia de lo institucional como un posibilitador o un obstaculizador de esta cuestión y cómo quienes cuidan 7x24 muchas veces no son portadores de los debates, de los saberes, ¿no? Que ahí hay como un problema institucional que atraviesa siempre. Pensaba, Gladys, lo de la escucha surgió con vos y se mantuvo, tanto con Mercedes como con José, pero pensaba si querías como agregar algo en términos de esto, de las herramientas, sabiendo que no hay un modelo, pero habiendo transitado... En general, mientras lo escuchaba José, lo que pensaba cuando vos decías si se ha avanzado, ¿no? Cómo se viene trabajando, digamos, cuán lejos o cerca estamos, digamos, de abordar lo que es la problemática de género y demás, ¿no? La cuestión de género. Y me parece que hay algo del orden de la aceptación, digamos, ¿no? Es como que todos sabemos, ¿no? Que sí, que existe esta diversidad y demás, y que además la cuestión del lugar de la mujer y todas estas cuestiones, todos lo aceptan, pero no saben cómo manejarse con eso, ¿no? Y hay algo tantos como muy desorientados. Estamos, me incluir obviamente, porque esas son distintas las circunstancias que van pasando. Y pensaba esto en relación a los jóvenes, lo que yo he escuchado muchas veces, y los adultos también, ¿no? Como esta cosa del cuidarse del contacto con la mujer. Esta cosa que en otros momentos era esta cosa que mi chica, ¿verdad? Como decíamos, no, que es mío. Ahora algunos, como están advertidos que algo puede pasar si se comete algo del orden del exceso, digamos, ¿no? Que la otra parte pueda entender algo que él no lo está, ¿no? Entonces están todo el tiempo como cuidándose. No sé, qué sé yo, entendió que en realidad yo quería, ¿no? Si le di un beso y ella no quería. Esto se escucha, en los chicos se escucha, no sé qué hacer, ¿no? ¿Puedo o no puedo? ¿Se puede o no se puede? Y a veces nosotros jugamos, ¿no? Para sacarle el tinte así dramático a la situación y de, bueno, firmen un actante, a ver qué puede hacer cada uno, ¿no? Bueno, firmen un actante, ¿no? Una cosa así. Me parece que sí, que hay mucha desorientación con esto. ¿Hasta cuándo se puede? ¿Hasta cuándo se puede? ¿Y qué pasa cuando una mujer dice que no? Es siempre decir, el no es no, digamos, ¿no? Cuando uno dice, y sí, ¿no? La verdad que es no, pero en realidad me está diciendo no. Esto es lo que se juega en los vínculos, digamos, y que es muy difícil de descifrar, obviamente. Y en relación a esto que dice que José también decía, que lo judicial y demás, yo coincido y me hace acordar, y que bueno, sigue pasando, por algo nosotros a veces decimos, hay intervenciones del orden del patronato, como eran, y si bien hace muchos años que existe la ley de protección, pero hay gente que sigue pensando como el patronato. Entonces, más allá de que haya, y por suerte hay una ley, un marco regulatorio, nada, que hay un encuadre, pero eso se efectiviza cuando los actores los habilitamos. Si no se sigue funcionando, digamos, si a nosotros nos llega un oficio judicial y lo único que sabemos hacer, tenemos que responderle para que el juez vea que estamos haciendo lo que él nos ordenó que tenemos que hacer, y estamos complicados.
¿sí? Si el juez la medida que le impone, qué sé yo, se tiene que quedar encerrado en la casa, y vos decís que se quede encerrado en la casa, que se quede, no, que se quede. Y sí, ahora sí, no, señor, si ese chico se queda encerrado en la casa, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro, entonces va a hacer, ¿no? Entonces uno tiene que aprender, los equipos tenemos que aprender a que esto que se dice puede ser cuestionable, digamos, con los fundamentos, no es que no quiero hacer nada, no en el orden de la transgresión, no voy a hacer lo que me pedí, no, pues si no es más de lo mismo, no, se puede hacer otra cosa, siempre hay que encontrar, se puede hacer otra cosa bien, digamos. ¿Quién habita la transformación, ¿no? Digo, en términos de vuelta de lo epocal, o sea, desnaturalizar los roles estereotipados para trabajar con otro o con otra, primero hay que desnaturalizar los propios, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a cómo estás preparado, preparada desde lo individual, desde los equipos, desde lo institucional, para poder soportar, retomándote a vos, esta cuestión, ¿no? De poder hacer algo con eso. Tal cual. Yo creo que hay que sacar, discúlpame María, esta cosa que con esto, ¿viste? No se puede con esto, ¿viste? No se puede con esto, no, sino ¿qué nos pasa con esto? Totalmente. Y esto es una pregunta que nos atraviesa a todos. Porque siempre el otro, el que viene a plantear el problema, te sorprende. Y por suerte, si no sería así todo muy lineal. Hoy vos, José, decías, quería retomar algo que vos decías hoy con esto de, bueno, hay un departamento, hay un área en el organismo que tiene que ver con el tema de género. En el caso del INISA es un área de creación reciente con todas las de la ley, digo, en términos de todavía no dependen de la autoridad máxima, que es como debería suceder por la ley uruguaya. Pero también está todo el tiempo esta tensión que vos marcás, digo, de, bueno, vos en el centro de referencia, ¿qué te llega de esa área que hace 2 años que está, ¿no? Entonces, digo, las instituciones, como toda institución, tiende a repeler y decir, es un departamento, es un área, es una cosa que está ahí, no sé muy bien qué hace, pero entonces, digo, para que eso, como vos decías, se transforme en una política, también de vuelta tiene que estar toda la institución convencida. Entonces, ¿cómo manejás? Es políticamente correcto que tengamos un área, a que esa área deje de ser un área, deje de ser un tema que aparece en algunos momentos y realmente puedas permear a toda la organización. Ahora, en ese permear son las prácticas, entonces, bueno, con todo lo que implica. Por primera vez en el INISA también hay 3 mujeres conduciendo. Nunca había pasado, el directorio son, lo que es el ápice del directorio son 3 mujeres. Entonces quería cerrar la entrevista, si les parece, con preguntarles, digo, porque sé que han compartido espacios, ¿qué es esto de conducir instituciones desde el ser varón, el ser mujer, y haciendo la referencia que hacía Gladys con las funciones? ¿Qué registro tienen de la experiencia conjunta, ¿no? Digo, en esto de... Buenísimo. Buenísimo. Yo primero decirte, en relación a lo que reflexionabas primero, que me parece muy importante, digo esto, porque la verdad que al dispositivo donde yo estoy trabajando en este momento, por ejemplo, la creación de un área de género en el organismo no ha impactado, sinceramente, no ha impactado. Está muy bien que el área de género esté, pero creo que tiene que tiene que impactar en los equipos de manera que nosotros podamos, lo que dice Gladys, poner en cuestión ese atravesamiento de las lógicas patriarcales y de las diferencias de género, en definitiva, que se establecen desde el lugar de cada uno de los equipos. Ahí se convierte en política institucional. Está muy bien trabajar sobre la no violencia hacia las compañeras, porque sin duda esto existía, digamos, y era necesario, digamos. Pero es una parte. Digo, creo que falta institucionalizar en la otra dirección. En relación a la experiencia de conducir, digamos, esto que decís, yo he estado a cargo, qué sé yo, la verdad que en lo personal, por ahí, y con lo aprendido en este tiempo, me identifico como una masculinidad disidente, si se quiere. Entonces, la experiencia fue bastante interesante en tanto
poder poner en cuestión prácticas más que personas, ¿viste? Sino prácticas, digamos. Y la verdad que en eso, no sé qué tendrá Gladys para decir, pero yo siento que no me ha ido, que no fue mal, digamos, que ha sido bien recibido por el conjunto de los compañeros. A veces no, obviamente a veces no. Sabemos que trabajamos en instituciones atravesadas por la violencia, muchas veces o por las violencias, que las violencias, sobre todo estas violencias institucionales o la mayoría de las violencias institucionales parecen ser patrimonio masculino o machista. Esto no siempre es así, esconde como otras relaciones de poder que me parece que hace interesante como empezar a dilucidar. Y en mi experiencia, la verdad que no... Se me ha tildado tanto de débil, digo, para conducir, como por ahí de prepotente, digo, desde este lugar. Y la verdad que yo no me identifico ni en una ni en otra. Me parece que se está midiendo desde un parámetro que no es, digo... Y creo que lo mismo pasa con compañeros o compañeras mujeres, ¿no? En este sentido. Muchos somos apasionados en lo que hacemos y por ahí y podemos subir el tono de voz en una discusión, pero sin ninguna marca de diferencia, digo esto, sin que esto implique una marca de género y ponderando la tarea. Digo, a veces creo que esto es lo que se confunde, ¿no? Esto es lo que aparece confundido y bueno, y es tarea de todos por ahí empezar a echar luz sobre estas cuestiones. Sí, en la misma línea. A mí me ha pasado que realmente no siento que haya tenido dificultades en trabajar con hombres o mujeres por el género. He tenido problemas con mujeres y he tenido problemas con hombres, pero no porque sean hombres o mujeres, por sus rasgos, por sus perfiles, digamos, ¿no? Y en lo que hace a mí, cuando yo estuve así como con un cargo de, qué sé yo, de dirección o de coordinación, habría que preguntarle a los otros qué le generaba, ¿no? Me parece que, no sé si cuestiones así de malos momentos, por decirlo de alguna forma, tenían que ver con mi condición femenina o por rasgo de mi estilo de conducción, digamos, ¿no? Y ahí es donde yo vuelvo a tomar esto, que es muy importante para todos los que trabajemos, así seamos como jefes o como equipos técnicos, como compañeros, que uno tiene que tener claro eso, digamos, que uno puede estar representando un lugar, pero no es eso que se representa ahí, ¿sí? Obviamente que tiene su estilo, tiene su rasgo, ¿sí? De la misma forma que el otro que se está enojando conmigo, y yo no sé si se enoja realmente conmigo o lo que a él le hago acordar de algo, digamos. Entonces, ahora, si yo me identifico con eso que él se enoja, si a mí alguien me agrede, por ejemplo, y se enoja conmigo en el sentido, en una conversación, y vos hemos participado de cuestiones que hay gente que se ha enojado mal conmigo, yo no siento, ay, me sentí, no, digo, no sé qué le pasa, pienso esto, no sé qué le pasa. Algo habré hecho mal, obviamente, no, yo le provoqué esto, pero qué sé yo. ¿Sí? Esto no quiere decir que uno va a tolerar que le falten el respeto, hay cosas fuera de lugar, obviamente que no, pero es muy importante para poder integrarse a equipos, porque si uno no engancha con gente que es como uno, entonces no puede trabajar, digamos, y esto no es un imposible. No, tal vez digo, en esto es como súper interesante que ustedes pongan acá el registro que tienen, ¿no? Digo, si uno mira las estadísticas,
Los lugares de conducción en general están ejercidos por hombres. Digo, esto que vos planteabas se reproduce en un montón de cuestiones. Hoy veíamos en otra de las entrevistas esto de, bueno, de cómo se conforman, por ejemplo, los equipos que están a cargo de la aseguración, de las medidas asegurativas, ¿no? Digo, bueno, hombres, el tema del entrenamiento, digo, bueno, entonces cómo también el modelo que vos proponés tiene que ver con cómo prevenís o cómo acompañás o cómo desarmás una situación de conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Quisiera, José, solamente una cosita más porque no quiero que me quede en el tintero, me parece que puede ayudar a los compañeros y a las compañeras a pensar. Si vos tuvieras que decir desde tu lugar qué esperás de un área de género y diversidad, ¿qué dirías? ¿Por dónde? Nada, creo que es importante trabajar sobre las cuestiones de no violencia, digamos, hacia ningún género. Básicamente las mujeres, que son las más violentadas claramente, pero creo que un área de género institucional dentro de organismos que trabajan con niños y adolescentes, tiene que tender a construir como construir mirada de género en todas las prácticas que hacemos, porque también me parece esto, creo que esto no es nada nuevo lo que estoy diciendo, ¿no? Las escuelas se lo están planteando, la educación creo que mucho, y eso es ejemplo también para nosotros, con todas las contradicciones que tenemos, pero trabajar con los chicos y las chicas, los niños y las niñas desde pequeños en otra construcción. Y obviamente esto no depende solamente de nosotros o de un área de género que pueda tener el organismo, pero sí importante para poder poner en cuestión estas estas miradas a veces segregativas sobre que tal rol, si es encarnado por un género, no va a servir. Poder ponerlo en cuestión, eso me parece. Hoy en día también, donde la sociedad me parece vamos avanzando hacia otros caminos, no nos podemos quedar atrás. Entonces me parece que hay que dimensionar con todo lo que implica un área de género, eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a los dos. A vos.